de ambos grupos de alumnos, tanto de los de la Universidad de La Defensa como de la Universidad de Lima. Entonces, bueno, antes que empiece, un poco al revés, empezamos agradeciendo y diciéndole a los muchachos de la Universidad de Lima que terminada la sesión con el profesor Jessic, por favor, unos 15 minutos, nos vamos a regresar a la sesión de Zoom para darle unas pautas para la próxima semana. Eso es todo, profesor. Gracias. Ok, excelente, profesor. Bueno, ya entró el estudiante que no había podido entrar. Entonces ahora sí vamos a comenzar. Pues, como les decía, vamos a preparar una clase. Acá en la Universidad de la Costa estamos dando sistemas operativos y nosotros vamos por la unidad 2, que acá son 3 unidades y nuestra unidad se llama Administración de Procesos. Hay un micrófono abierto, ya miro para ver. Y nuestra unidad 2 se llama Administración de Procesos y Gestión de Memoria. Y hoy vamos a ver lo que es el tema de gestión de memoria. Entonces, la memoria, como ustedes saben, es uno de los principales recursos de la computadora. Ustedes saben que una memoria es importantísimo porque el equipo tiene como 3 elementos principales. Bueno, hay otros, pero 3 elementos principales en la tarjeta madre. Acá, pues, antes de ver sistema operativo, los alumnos de acá de la universidad ven lo que es la arquitectura del computador. Y en esta arquitectura del computador ellos están viendo lo que es las partes del computador, la motherboard, el disco duro, lo que es el procesador, lo que es la memoria, lo están viendo físicamente. Nosotros acá vamos a hablar lógicamente de la memoria, o sea, no vamos a hablar como tal de la memoria RAM físicamente, sino lógicamente cómo funciona esa parte de nuestra computadora lógicamente. El sistema operativo trabaja con el hardware de la computadora y esta computadora está diseñada como en 4 capas. La capa de hardware, que es la capa física, la capa de sistema operativo, que es la capa que está pegada ahí al hardware, que es el que lo mueve. Más arriba hay una tercera capa que está compuesta de 3 elementos, que es el traductor, que es el intérprete, y que es traductor, intérprete, y se me fue la intérprete, traductor. Son 3 elementos. Ya le. Más los compiladores, Jessy, tal vez. Compiladores, 3 elementos. Y por último está la capa de aplicación. O sea, no sé si habrá, no sé, profesor, si sus alumnos ya vieron redes o algo así, o todavía no. No. Les falta todavía un par de cursos para ver redes. Les falta comunicación de datos y luego ya ven redes de computadoras, que sería el direccionamiento y enrutamiento. Iba a hablar, o sea, de una similitud con la capa OSI. Pero bueno, todavía no han visto la capa OSI. Entonces, ¿qué es la gestión de la memoria, verdad? Ustedes saben que la memoria es uno de los principales recursos de la computadora y esta debe administrarse con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque actualmente la mayoría de los sistemas de cómputo cuentan con una alta capacidad de memoria. Antes, pues, en los antecedentes, antes teníamos que habían sistemas operativos que solo ejecutaban un programa. Y con el tiempo, esto fue modificándose hasta llegar a lo que tenemos hoy, que se llama multiprogramación o multiproceso. Ustedes ahora, en su celular, en su portátil, en su computadora, ustedes pueden ejecutar varios programas a la vez y hasta lo hacemos
inconscientemente abrimos Word, abrimos Google Chrome, abrimos cualquier aplicación, un juego, abrimos un navegador o escuchamos música. Y eso lo hacemos que como que sin pensar qué está haciendo el computador, o sea, cómo está haciendo el computador para llevarnos cada aplicación, cada proceso y cada uno de esos elementos para que ellos puedan funcionar. O sea, yo antes pues me colocaba a pensar porque yo vengo de la época en donde no había interfaz gráfica. Yo vengo de esa época donde el computador uno lo veía y veía unas letras blancas y un fondo negro y ya, o sea, todo se trabajaba por ahí. Y lo único que veía en color era un color azul de un lenguaje de programación que en ese tiempo se llamaba Turbo Pascal. Y un fondo verde que era una base, bueno, entre comillas, una base de datos que era COBOL. COBOL, yo manejaba COBOL, hacía mis, entre comillas, se llama base de datos porque eso en realidad no era una base de datos, sino que se simulaba a través de COBOL. Ahora sí se puede hacer base de datos con COBOL, pero en ese tiempo pues era un lenguaje de programación y orientado al diseño de base de datos. Después vino FOSPRO y Visual FOSS, vino Oracle, vino MySQL, vino todo eso que ustedes ven ahora. En ese tiempo, pues, yo tenía mis 2 disquetes. No sé si los alumnos sabrán ahora, porque yo les he preguntado a mis alumnos un disquete de 5 1/4 y ellos se quedan así como que, profesor, ¿eso qué? Entonces yo llevaba mis 2 disquetes de 5 1/4, ni siquiera era de 3 1/2, sino de 5 1/4. Y en uno llevaba mi sistema operativo y en otro llevaba mis programas. Entre esos estaba el WordStar, estaba el Lotus 123, estaba, si no mal me acuerdo, el Turbo Pascal, estaba los ejecutables de COBOL y muchos programas. En ese tiempo no había, como ahora que no había juegos, en ese tiempo no había muchos juegos, o sea, para poder jugar en una computadora no era como ahora. Y el sistema operativo lo que hacía era cargar el programa en su memoria. Pues ahorita veremos cómo estaban compuestos los sistemas operativos en ese tiempo, que tenían una memoria base, una memoria extendida. El sistema operativo se montaba y después del sistema operativo se montaba lo que era el programa que se iba a ejecutar. Tiempo para acá se volvió como que importante eso de la memoria, de la gestión de la memoria, porque empezaron a salir interfaces gráficas que se le colocaban a los sistemas operativos. Habían sistemas operativos, por ejemplo Unix, que a pesar de no tener interfaz gráfica en ese tiempo, pues sí manejaban el concepto de varios programas a la vez. Y se empezó a mejorar la gestión de la memoria. Entonces, en la gestión de la memoria, pues tenemos que la memoria es uno de los recursos más importantes de la computadora, que es la parte del sistema operativo responsable de tratar con este recurso, o sea, el gestor de la memoria. Algunos le llaman administrador de la memoria. En unos libros, en Tannenbaum, en el otro libro, pueden encontrar como administración de memoria. En otro libro van a encontrar como gestión de la memoria. Y es un componente básico del mismo sistema operativo. O sea que sin este gestor, un proceso pueda que se tome toda la memoria. O sea, si no tuviéramos un gestor de memoria, tendríamos procesos que se ocupan toda la memoria y no dejarían a los demás. Háganse de cuenta, trayendo esto a un modelo de la vida real, háganse de cuenta de que ustedes están en un lugar y en ese lugar hay un solo baño y hay una fila enorme para entrar a ese baño y de pronto no hay alguien que controle la entrada al baño, sino que
es por el que llegue, y el que llegó, ese se demoró todo lo que quiso ahí. O sea, hay gente que se puede tirar un día en el baño y los demás se quedaron sin usar el baño. Entonces, para que un proceso pueda ejecutarse, debe estar ubicado siempre en la memoria principal. O sea, el procesador y la memoria principal siempre deben estar unidos de la mano. Entonces, para que podamos entender, cuando yo hable de memoria principal, voy a estar hablando de la parte lógica de la memoria RAM. O sea, estamos hablando de memoria RAM, pero cuando se hable de memoria principal, vamos a hablar de la parte lógica aquí. En esta clase hablaremos de la parte lógica, cómo se mueve esa parte lógica, cómo está conformada, cómo él hace para, por ejemplo, partirla o colocarla, como hablando así, colocarla en pedazos o en cuarticos y que cada uno se meta ahí y que el sistema operativo, por ejemplo, otro programa que venga, no se meta al cuarto el del otro, que son características de la memoria. Entonces, una parte del sistema operativo se va a encargar de gestionar la memoria principal porque siempre debe haber como que alguien trayéndolo. A mí me gusta poner bastantes ejemplos de la vida real, trayendo como un mayordomo, como alguien que esté ahí cuidando, que nadie se vaya a meter en donde no lo han llamado. Es por eso que el sistema operativo se va a encargar de gestionar la memoria principal. Y esto de forma que estos procesos que se están ejecutando cada uno pueda residir en ella sin ningún conflicto. O sea, que si un proceso que está ejecutando se pasa a memoria principal, no vaya a ocupar una parte donde ya está otro proceso. O sea, no vaya a haber una rencilla de que no, este es mi lugar, no, que esto lo cogí yo, como cuando vamos a un estadio y no está numerado y queremos coger la mejor silla. Entonces, la gestión de memoria pues implica varias tareas y una de ellas es que este gestor lleve un registro de qué zonas están libres y de qué zonas están ocupadas. Es importante que el gestor sepa qué está disponible, cuánto tengo disponible, cuánto tengo ocupado y quién está ocupando cada registro de memoria. ¿Por qué? Porque es importante, porque si él sabe que está ocupado y que está libre, pues puede decirle a los procesos, listo, yo te voy a asignar tanto tamaño de memoria para que tú puedas residir ahí. Otra tarea importante que surge en los sistemas operativos ahora es que no todos los procesos y no todo el código de los programas se va a cargar en memoria principal. En sistemas operativos, GNU Linux, distribuciones Linux, se utiliza algo llamado swap, que es donde se va a colocar parte del código que no se utiliza o que está haciendo, por ejemplo, en espera, para que eso le dé a los procesos que sí realmente necesitan la memoria principal, pues la puedan acceder. Este gestor es importante, ¿por qué? Porque a menudo debe pasar este tiempo de bajar memoria, bajar código, subir código, bajar código, subir código, bajar datos a la swap, subir datos a la memoria principal, tomar datos de aquí y llevarlos acá. Y de esta forma nosotros nos liberamos de todas esas transferencias. ¿Por qué? Eso lo hace el computador automáticamente ahora. Yendo así a la antigüedad, antes de mí, por ejemplo, los computadores se manejaban con palanca, los computadores se manejaban con manivela y había computadores de bulbo, no sé cómo le llamarán allá, antes de los transistores, nosotros acá le llamábamos bulbo. Tubos al vacío. Sí. Tubos al vacío. Por los muchachos nuestros no han conocido eso, es de nuestra época, Jessy.
Exacto. Entonces, tenemos tubos al vacío. Y esos tubos al vacío producían un calor impresionante. O sea, bueno, acá todavía se usan en aparatos de música, que acá nosotros le llamamos pick-up, que son aparatos de música para organizar fiestas. Y muchos de esos pick-up los utilizan los tubos al vacío porque da una calidad de sonido mejor que la del transistor. Esos tubos al vacío pues hacían parte de los computadores de antes y ahí mismo se hacían las operaciones y esos computadores eran inmensos, o sea, no cabían en una habitación. Por ejemplo, ustedes tienen una habitación, supongamos que tienen una habitación de 3x3 y eso era como una habitación, digamos, de 15x15, o sea, eran habitaciones inmensas y esos aparatos no tenían memoria, sino que funcionaban con tarjetas perforadas o cintas magnéticas. Algunos sí, pues serían memoria. Entre más iba avanzando, pues la tecnología ya se le iban incorporando algunos elementos. Pero imagínense ustedes, si ustedes tuvieran que escribir los programas, desarrollar programas, y en esos programas tuvieran que decirle al sistema operativo la dirección física de dónde debe gestionar su programa. Sería algo como que muy engorroso. Ya ustedes escriben programas, lea tal cosa, a le asigne A más B, a C le asigne A más B y imprima C. O sea, algo tan sencillo, pero no. Por ejemplo, a mí me tocó programar, o sea, a mí me enseñaron Assembler. Y en Assembler uno tenía que decirle, a veces en el código tenía que mostrarle en qué zona de la memoria se iba a ejecutar esa operación. A veces esa asignación de C igual a A más B la hacía uno en 15 líneas o en 16 líneas y tenía que mostrarle al sistema operativo de que esas áreas de memoria que uno estaba utilizando para esa variable no las cogiera otro proceso. ¿Por qué? Porque ahí vamos a guardar una variable. Entonces ahora es fácil programar, porque ahora nada más todas sus rutinas. Pero antes, por ejemplo, que nosotros nos tocaba programar en Assembler, en código casi que de máquina, C igual a A más B, eran como 15 o 20 líneas de código. Para que a C se le asignara A más B, la suma de los dos, se hacía como mínimo 15 líneas de código. Entonces vean lo que es importante un gestor que automatiza todos estos ires y venires para que uno se siente en su computador, lo prenda, abra YouTube, abra Netflix, abra lo que uno quiera y no tenga que estar pendiente de que si este proceso se va a ocupar más la memoria o que si este proceso no se lo va a ocupar y uno solamente disfrute. Entonces, definamos qué es gestión de memoria. Pues es un acto de gestionar la memoria de un dispositivo informático, ¿sí? O proveer mecanismos para asignar sesiones de memoria a los programas que lo solicitan. Entonces, hay mecanismos que vamos a ver más adelante que tiene el gestor para poder asignar sesiones de memoria a los programas que lo solicitan. Entonces, hay un programa, hay una fila de programas. ¿Ya vieron procesos, profesor, o todavía no? Una idea general, Jesse. Ok. Pero ya tienes una idea de lo que es un proceso. Entonces, en los procesos vemos que hay, por ejemplo, uno de los más comunes son los 5 estados: nuevo, listo, ejecución, terminar y bloqueado. Entonces, cuando los procesos están listos, ellos están pidiendo procesador. Cuando un estado pasa a bloqueado, él lo que hace es sacarlo del procesador y pasarlo a memoria. ¿Por qué? Porque ese estado de pronto necesita una información, ese proceso necesita información de otra parte y no puede estar comiendo recursos de procesador, sino que eso se saca y se coloca en algún lugar mientras que ese
ese dato llega. Entonces, el gestor de memoria provee mecanismos para poder asignar sesiones de memoria a todos estos programas o a todos estos procesos que necesiten. Y él va de acuerdo a cómo van llegando. Bueno, depende de la técnica, así va gestionando las sesiones que se le solicitan. También un gestor de memoria nos va a poder liberar sesiones de memoria que ya no se están utilizando o que hay programas que están ahí, y él lo que hace es bajarlas de la memoria principal y llevarlas a la memoria secundaria, o como dice en GNU Linux, al swap, o de pronto en Windows, en la memoria secundaria. Un momentico, profesor, deme un segundo. Bueno, que estaba arreglando algo aquí. La gestión de memoria, como les acabo de decir, se encarga de asignar la memoria física del sistema, porque la memoria... Iba a preguntar a alguien, iba a preguntar algo. Quiñones, creo que es Quiñones. Tiene el micrófono abierto, Quiñones. ¿Quién es? Quiñones de su grupo, ¿verdad? Va a preguntar a alguno. Es un alumno nuestro. Ah, bueno, de pronto se le abrió el micrófono. La gestión de memoria, pues, se encarga de administrar también la jerarquía. Todas las computadoras pues tienen una jerarquía con una pequeña memoria de caché, con una cantidad mayor de memoria principal, y el resto, pues, para lo que son la ejecución de programas, de procesos. Y aparte de eso, aparte de la memoria principal, está la memoria secundaria. Más adelante vamos a ver eso de memoria secundaria, pues también hace parte de esto. Y también el administrador, el gestor de memorias, pues trabaja con ellos. Aunque lo que es el sistema de archivos, pues también se encarga mucho de gestionar lo que es la memoria secundaria. Se puede decir, pues, que los objetivos principales de un sistema de gestión de memoria, pues, pasan por ofrecerle a todos los procesos un espacio lógico propio que tenga protección, que permita en algunas ocasiones pues compartir ese espacio, porque hay procesos que necesitan una variable global. Entonces un proceso necesita modificarla o otro leerla, y que ese espacio que esté ahí pues se pueda compartir entre varios programas o varios procesos. Además de esto, pues el gestor de memoria debe hacer rendir y maximizar el uso del recurso físico. O sea, ese recurso físico él lo toma y lo vuelve lógico, y pues debe maximizar su uso, porque no puede tener de pronto programas ahí eternos y otros programas necesitando utilizar ese recurso. Es más, en un sistema de multiprogramación, pues cada programa que se ejecute, pues debe contener su propio espacio, su propio código de referencia, pues su propio módulo, como lo quieran llamar, registro, sector, de espacio en memoria, y que ahí resida
ese programa o ese proceso. Recordando lo que es procesos, recuérdense que un proceso es la entidad activa y un programa es una entidad inactiva o muerta. Entonces el proceso es el que le da vida al programa. Un programa reside, es una lista de códigos, una secuencia de códigos programables, pues que reside en una unidad, en una memoria secundaria y está guardada ahí. ¿Cuándo vive ese programa? Pues cuando se ejecuta y crea un proceso. Entonces, cuando ese proceso se crea, pues lo primero que hace él es pedir espacio, pedir vía para poder tomar ruta hacia el procesador y también para la memoria. Entonces, esto es uno de los objetivos principales de un sistema de gestión de memoria, pues los procesos, lo primero que deben hacer cuando están listos es ser alojados en memoria. Y también, pues, compartir, si es el caso, información acerca de lo que tienen. En los sistemas de multiprogramación tenemos que la parte física, la referencia siempre va a ser lo mismo, el código, la referencia o como dicen uno, la dirección de la memoria siempre va a ser lo mismo. Pero cuando hablamos de memoria virtual, la memoria virtual puede que el mismo sector donde haya estado el proceso se haya ido y haya vuelto, pues no va a ser el mismo. A veces no va a ser el mismo. Ya no siempre es el mismo. Entonces, hay unas técnicas pues que utiliza el gestor de memoria como la reubicación para poder hacer referencia a esas instrucciones que los programas han dejado y que correspondan a la misma dirección de la memoria principal que le fue asignada. Entonces, vamos a tratar de mirar pues qué es la memoria lógica y qué es la memoria física, porque la memoria física es por ejemplo, esto que ven aquí en la imagen, esta parte física. Y la memoria lógica, lo que hace el gestor de la memoria es controlar lógicamente todo este tamaño de memoria y poderlo asignar o liberar de los programas o procesos que se utilicen. Tenemos unas características, ¿verdad? La primera es optimizar el espacio. ¿Por qué se necesita un gestor de memoria? Pues porque necesitamos optimizar el espacio. ¿Para qué? Para poder cargar o para poder hacer un intercambio de los procesos o programas que vayan a ser ejecutados, que vayan a ser subidos del disco duro a la memoria principal o viceversa. Entonces, ahí debe haber una optimización del espacio. El administrador de memoria debe cargar los programas que van a ser ejecutados. Él debe llevar un registro de las partes de memoria que están en uso y de las partes de memoria que no están en uso. Entonces, si detecta una parte que ya no está en uso, pues debe liberarla, debe colocarle un letrero o algo que diga esta parte está vacía y esta parte se puede asignar al proceso que lo necesite. El administrador de memoria también debe proporcionar protección. O sea, un proceso no se puede meter, como decimos acá en Colombia, no se puede meter en el rancho de otro. O sea, no te le metas en el rancho, porque esa habitación pues está ocupada. Háganse de cuenta, imagínense un hotel, ¿sí? Un hotel donde ustedes llegan y le dicen al administrador del hotel, pues deme una habitación, la habitación 5, ustedes entran y viene otra persona y dice, no, deme una habitación. Entonces, le dan las 6, pero él no, él pues se mete en las 5 porque quiso. Entonces, él no puede hacer eso porque ya la habitación 5 está ocupada. Él debería meterse en las 6. Entonces, debe haber una protección, debe haber algo que
le diga a los procesos, pues ya este está ocupado. No así, por ejemplo, los virus sí desocupan la memoria. El primer virus que yo tengo en mente, por allá en el año, no sé si alguno de ustedes habrá nacido en el año 1993, 92, no creo que hayan nacido en ese tiempo. Pues el primer virus que yo conocí era como un juego que nos pusieron a diseñar, que cuál era el programa que más rápido se consumía toda la memoria. O sea, se ejecutaban varios programas y había que diseñar una rutina que sacara todos esos programas y se comiera o sea, entre comillas, se ocupara toda la memoria. Había que modelar todo eso, o sea, no es como ahora, por ejemplo, allá tenía uno que tirar bastantes instrucciones, porque en ese tiempo no habían estos sistemas operativos, lenguajes de programación de ahora. Había lenguaje C, pero el lenguaje C más puro, había un lenguaje Fortran, había un lenguaje, ya ni me acuerdo, imagínense, en el año 93 que yo empecé a estudiar, en el año 93, sí, 1992, profesor, que yo empecé a estudiar esto de el análisis, porque yo empecé como analista programador de computadores. Acá se llama una carrera de análisis y programación de computadores. Entonces, en el año 1992 empecé yo a estudiar eso. Y me gradué en el año 1994, si no estoy mal. Entonces, no creo que alguno de aquí, de estos alumnos, siquiera hayan estado en el pensamiento de los papás. Creo, ¿no? Porque habrá algún alumno que ha nacido en esa época o no. Porque mis alumnos, pues la mayoría tiene 20 años, un promedio de 20 años, o sea, del 2000 para acá. No tengo del siglo pasado. Pero imagínense ese tiempo donde uno utilizaba un sistema operativo que solo cargaba un programa a la vez. Y era una pantalla negra con unas letras blancas. Entonces, para uno poder ver en color, uno le colocaba un vidriecito así de color verde o de color azul a la pantalla del computador para poder ver y que la pantalla en color, pero era algo como un vidrio de un color. Entonces, en ese tiempo, pues, nosotros se nos dificultaba bastante y había que tener bastante creatividad. Otra de las características es, pues, como ya les dijimos, proporcionar protección y uso compartido, administrar el intercambio entre la memoria principal y el disco, y se me pegó esto. Y pues optimizar el uso. Entonces, tenemos los antecedentes, ¿verdad? Eso que vamos a hablar ahora, los antecedentes, pues la historia, como unos antecedentes antes de cómo el sistema operativo pues trabajaba y funcionaba, la parte de la memoria, pues. Antes en los sistemas operativos primitivos, que eran sistemas operativos monoprogramados, la memoria pues se dividía en dos. Uno que era para el sistema operativo y otro que era para el programa del usuario, no era más. O sea, en ese tiempo, pues como yo les dije, yo utilizaba dos disquetes. Un disquete 5 1/4 para el computador, prendía el computador, él arrancaba con su disquete, quedaba C2 puntos y quedaba el cursor titilando y yo ya podía sacar ese disquete y podía introducir el disquete que tenía lo que eran los programas de usuario. Entonces, cuando yo metía los programas de usuario, pues quedaba, como ustedes ven aquí, quedaba esta parte para uno poder ejecutar sus programas. Yo aquí podía ejecutar WordStar, yo podía ejecutar Lotus 123, Turbo Pascal, Fortran, COBOL, pero eso sí, un solo programa a la vez. Yo podía escribir una carta
y podía guardarla. Pero si quería, por ejemplo, abrir una hoja de cálculo, tenía que cerrar mi carta. Tenía que guardar mi carta, cerrarla, ir a la hoja de cálculo, abrirla, mirar la fórmula, mirar los números, cerrar la hoja de cálculo y volver a abrir la carta. Entonces era un trabajo dispendioso. Si, por ejemplo, quería con el Lotus 123, porque en ese tiempo se llamaba, era así, creo que se le llamaba así Lotus 123, que era la hoja de cálculo, pues hacer los cálculos, las restas y eso, que eran las hojas. Y quería hacer un informe, pues me tocaba cerrar y abrir, cerrar y abrir, cerrar y abrir, cerrar y abrir. Y ese era así, o sea, no es como ahora que yo le doy Control Tab y ya me paso de una hoja para otra y podía copiar la información de un lado para otro. Antes no. Antes, para yo poder copiar una información de una hoja de cálculo a un procesador de texto, tenía que primero copiarla en alguna libreta o en alguna hoja y ya después cerrar y abrir el otro programa y ahí sí copiar. Entonces, a veces eran cálculos grandes, a veces eran cálculos que tenían unas fórmulas grandes, entonces era casi que igual copiar todo en la libreta para después copiarlo y presentar el informe, porque a veces uno tenía que presentar qué hacía la fórmula. Entonces, habían sistemas operativos que se cargaban en la instrucción 0. Aquí en la instrucción 0 ocupaban 640K, si no estoy mal, y el resto se lo dejaban a los programas. Habían sistemas operativos que eran al revés. Se colocaban en la última parte de la memoria RAM y dejaban lo que era las primeras instrucciones para los programas. Habían unos sistemas operativos más avanzados, pues que aparte del sistema operativo, montaban los controladores de los dispositivos, ya sea de una impresora, porque antes habían impresoras de punto, o sea, de matriz de punto. Entonces esas impresoras muy poco necesitaban controlador, sino que el mismo, por ejemplo, el LPT1 se cargaba y uno conectaba la impresora al puerto LPT1, que ya eso no existe tampoco, o sea, no creo que lo conozcan, esos puertos LPT1. Los puertos COM eran cargados, aquí eran cargados los controladores de dispositivos, entonces uno conectaba la impresora y mandaba a imprimir con una tecla que todavía creo que aparece en los teclados, que es imprimir pantalla. Hay una tecla que ahora se utiliza es para hacer screen. Entonces esa tecla la usábamos nosotros para imprimir antes. O sea, en el teclado hay algo que se llama IMPR, pantalla, algo así, IMP Pant. Esa tecla se usaba para imprimir antes, cuando los programas no tenían, por ejemplo, menús de archivos, que uno le decía el menú, archivo, abrir, guardar, imprimir. Ahora, por ejemplo, ya todos tienen una opción de imprimir. Antes, algunos programas se tenían que imprimir por pantalla, que por eso es que se llama imprimir pantalla. Entonces, en los sistemas de monoprogramación solo existía un proceso de usuario y este proceso disfrutaba de todos los recursos del computador. O sea, lo que era... Es como decir, supóngase que ustedes van a un resort, ¿ya? A una de esos en las playas, un resort, y es una mansión, y nada más está, por ejemplo, el administrador o el mayordomo, y el mayordomo tiene su cuartico ahí, pero el resto del resort es para ustedes. El jacuzzi, la piscina, los parques, la playa, todo eso es para usted. Entonces, así era que estaba antes el ordenador. Entonces no había un gestor de memoria. Lo único que hacía el gestor de memoria era que el programa no ocupara
la parte donde estaba el sistema operativo y ya. Esa era la única protección que había. Esta gestión de memoria, pues no era así algo importante, porque el programa se ocupaba de todo el espacio. Miren, aquí, todo este espacio se ocupaba, pues, el programa que uno ejecutara. Entonces, dependiendo cómo se diseñara en el kernel, la gestión, el sistema pues operativo ocupaba tanto la parte de abajo como la parte de arriba, ¿ya? En algunas veces, por ejemplo, en los computadores IBM, no sé si me acuerdo, el computador IBM, el del primer sistema operativo, que era, creo que era el 7049, algo así, fue el primer computador que trajo sistema operativo. IBM siempre fue a la vanguardia. O sea, IBM fue una empresa, no sé por qué ahora se quedó, pero IBM siempre fue una empresa que iba a la vanguardia, porque IBM fue la primera empresa que creó un computador personal y que ese computador se pudiera tener en cada casa. Si ustedes, pues, no sé si ven televisión, si ven Netflix, en Netflix hay una película que se llama, creo que es Red Social. Hay una película que se llama Red Social, que es la historia de Steve Jobs. Creo que es la historia de Steve Jobs. Y ahí aparece Bill Gates, aparece en esas películas. Y aparece como entre ellos empezaron a desarrollar los sistemas operativos actuales. O sea, si son pues curiosos, les invito a que vean esa serie, creo que está en Netflix, y también que investiguen cómo esos señores, estando en una universidad, empezaron a mirar el mundo de una manera diferente. O sea, ellos dijeron, nosotros sí podemos. Es lo que yo les imparto a mis alumnos, de que uno puede salirse de la cotidianidad y mirar hacia adelante. Esos señores miraron que podían diseñar una forma mejor para poder interactuar con el computador, que no fuera tan manual. No sé si, por ejemplo, yo en la historia de los computadores o los sistemas operativos les mostré a los alumnos cómo unas muchachas tenían unos manuales de estos tamaños así, y esos manuales estaba cada instrucción que debían ejecutar ellas, o sea, o ellos, los que manejaban los computadores en ese tiempo. Y pues antes, en ese tiempo, pues se utilizaban era teclados que solo tenían yo creo que tengo un teclado aquí para ver, que tenían 24, no sé si se ve, 24 Fs, o sea, tenían del F1 hasta el F24 y las teclas numéricas. No tenían caracteres alfanuméricos como tal, sino que eran teclados diseñados para poder ejecutar instrucciones. Entonces tú oprimías F1, oprimías F2, oprimías F3, F4, F5, F6, hasta el F24. Y con eso, pues pasabas un programa de una parte de la memoria a otra parte de la memoria. Ya muy poco se utilizan las teclas F. O sea, F1 pues sigue siendo para ayuda. F2 sigue siendo para edición. F3 para búsqueda. F4 para, si no estoy mal, F4 sirve para cerrar. F5 para actualizar. F6 y F7 ya no tienen uso. F8 no tienen uso. Y de ahí para adelante, pues, los F11 y 12, pues solo tienen uso en algunos computadores HP, que es para entrar a la parte, a la BIOS o al BIOS. Profesor, disculpe, el F7 no es donde uno entra por Shield. Y de ahí pasamos
a que los primeros sistemas operativos pues almacenaban los programas, como les dije, de la manera más simple en cuanto a soporte de hardware y en cuanto a necesidades de gestión. O sea, no había una necesidad de un sistema operativo pues de, como decir ahora, ¿Alguien de ustedes habló? Sí, profesor, fui yo. Cuéntame. Le estaba diciendo si F7 no se usa para abrir PowerShell. ¿Abrir qué, perdón? Lo que viene siendo PowerShell. Ah, uno de los F. ¿Cuál es F2? F7. Ah, F7. Pues sí, en algunos sistemas, pues dependiendo pues qué sistema operativo tengas, pero si tú hundes ahora mismo F7 no te abre nada, ni F8. En tu Windows, si tú hundes F7 solo, o F6, F7 o F8 no, ya no tienen uso. F5 sí es actualizar, F4 es cerrar, F3 es búsqueda, F2 edición y F1 ayuda. Pero F6, F7, F8 no tienen así muchas funciones. F6 creo que F6 si no estoy mal, pues no me atrevo a hundirlo porque puede que se me cierre esto. Si no estoy mal es para pasarse por los botones de la barra de tareas, si no estoy mal. Pero no me atrevo a hundirlo porque si no es eso, pueda que cierre algo. Bueno, seguimos con la clase. De estresarse, porque 3 procesos le están pidiendo memoria al tiempo, 3, 4 procesos, porque puede que ustedes abran Word, Excel enseguida, Google Chrome, abran 5 pantallas, 5 ventanas de Google Chrome. Entonces el sistema operativo pues está estresado porque tiene que abrir todo eso y a veces se pega, ¿no? A veces de pronto usted está abriendo una ventana y se le demora y se le pega, porque es que él se estresa bastante, hablando aquí en términos humanos, se estresa porque él tiene 5 o 6 tareas. Es como si a usted el profesor le dijera, bueno, va a hacer 5 actividades y todas las actividades las requiero al instante. Entonces usted dirá, ¿verdad, profe? ¿Cómo así? ¿Qué 5 actividades? No, usted la tiene que hacer. Entonces usted dice, no, voy a escribir aquí, voy a escribir acá, voy a escribir aquí, y entonces está haciendo las 5 actividades al tiempo. Entonces en ese tiempo, pues, los sistemas operativos andaban relajados, o sea, ni siquiera se preocupaban, porque yo decía, yo cargo el programa y él que haga sus anchas con lo que esté ahí, ¿ya? Entonces no había como que algo así que hubiera otro programa, porque si yo quería ejecutar otro programa tenía que cerrar el primero y volver a abrir el segundo, porque no se podía, el concepto ahora de multiprogramación, multiproceso no existía en ese tiempo. Entonces, en ese tiempo existían algunos conceptos que fueron evolucionando, como fueron el monitor residente y las particiones pues, de memoria, fueron revolucionando. Y tenemos que el monitor residente era la forma más primitiva de trabajo. Este fue uno de los primeros sistemas operativos, sí, el del IBM. Consistía en cargar un único programa y lo cargaba en memoria. ¿Qué hacía este monitor residente? Pues era como un pre-sistema operativo. O sea, no era un sistema operativo como tal, sino era alguien que se encargaba de leer las tarjetas perforadas, de leer lo que había en las cintas magnéticas, llevarlo a memoria, hacerle el proceso y entregar resultados. Entonces, ¿qué era lo que hacía este señor? Pues dividía la memoria en 2, o sea, una parte para él mismo y otra parte para el proceso del usuario. Entonces, esto requería pues
como que un límite, ¿sí? Un límite, este límite que ven aquí, requería de este límite, pues para que el programa del usuario no se fuera a introducir allá. En este tiempo, pues, se cargaban los programas en direcciones físicas, no como ahora que se trabaja con memoria virtual, que ustedes lo van a ver más adelante, pues en esta clase no vamos a alcanzar a tocar lo que es memoria virtual, paginación, segmentación, la combinada, pero el programa cargaba el programa y dividía en dos lo poquito que había de memoria. Antes se trabajaba, no crean como ahora ustedes tienen un computador de 8 gigas, de 16 gigas, no, antes se trabajaba con kbyte, o sea, kbyte es una unidad de medida que es 10 a la menos, 1 a la menos 100 o menos 1000. Entonces, si un giga serían, por ejemplo, 10 a la... son 1024 megabytes. Y un megabyte son 1024 kbytes. Sería 1024 por 1024. Entonces, en ese tiempo se trabajaba, eran con K, o sea, la memoria era tan escasa, pues, que había que gestionarla bien. Entonces, se creó esto del monitor residente. Ese monitor residente permitía, pues, él se hacía pasar como sistema operativo, pues como tal no era un sistema operativo, sino que se hacía pasar como un sistema operativo y dividía lo que hubiera de memoria sí, en dos partes. Pues para poder gestionar eso, llegaron pues los sistemas, después de eso llegaron los sistemas operativos multiprogramación, y esto ocasionó que la memoria debía ser compartida por varios procesos para poder ejecutarse ya, y que esto pudiera dar una mayor utilización a los recursos de los computadores. Entonces, cuando llega la multiprogramación, provoca que el gestor de memoria se complicara, o sea, se estresara, así como les dije yo. O sea, ustedes estaban acostumbrados nada más a hacer un solo actividad al tiempo, ¿verdad? Pero llega un nuevo profesor y le dice, no, ustedes tienen que hacer 5 o 6 actividades al tiempo. No sé cómo, pero ustedes tienen. Entonces ustedes vienen y se estresan y dicen, ¿cómo voy a tratar yo de hacer 5 actividades al tiempo? Pues cuando a mí me acostumbraron a hacer una sola actividad al tiempo. Entonces, para eso se necesitan unos requisitos, ¿ya? Entonces vamos a ver lo que son los requisitos que tiene el gestor de memoria. Entre uno de esos requisitos que tiene el gestor de memoria está la reubicación. Entonces, antes, por ejemplo, el programador podía conocer, como les dije yo, se podía conocer la dirección física de la memoria, y uno podía guardar esa dirección física y podía decirle al sistema operativo en Assembler, mueva variable a dirección física tal, coloque proceso dirección física tal. Sí, antes había eso, pero ahora hay una tabla donde se coloca una referencia virtual y una referencia física, y esa tabla la lleva el gestor de la memoria. Entonces, cuando el gestor de la memoria descarga un programa, porque ese programa ya ha ocupado la memoria mucho tiempo, él lo puede descargar al disco duro. Cuando él lo vuelve a cargar, pues si ese pedazo donde estaba el proceso antes está ocupado, él debe reubicarlo. Y al reubicarlo, el proceso principal de pronto esté apuntando a la memoria física.
Entonces, él debe traducir esas direcciones físicas a virtuales. Entonces, antes el programador pues conocía eso, pero ya no, el programador ahora no conoce qué otros programas van a residir en la memoria en el momento en que él esté ejecutando su programa. Entonces, mientras este programa se esté ejecutando, puede que el sistema operativo diga, tu programa se va a bloquear. O sea, cuando hablo de bloquear es que va a haber una espera y esa espera va a hacer que el pedazo de memoria que está utilizando lo desocupe y lo coloque en la swap o lo coloque en la memoria virtual. Entonces, cuando él vuelve del disco a la memoria principal, pueda que vuelva en una ubicación distinta a la anterior. Entonces, el sistema operativo pues debe traducir esa referencia esa referencia física a una virtual para que el proceso no se confunda. Entonces, a veces en los sistemas operativos de ahora, la memoria que está disponible pues pueda que se encuentre compartida por varios procesos. Lo que llamamos variables globales, por ejemplo, una variable que se necesite modificar por un proceso o que se necesite leer por otro. De pronto hay dos procesos que toman una variable y un proceso la lee y un proceso la modifica, o viceversa. Este proceso la lee y este proceso la modifica. Entonces, pueda que en ese momento la persona que diseñó el programa pues no conozca dónde va a quedar su proceso, en qué parte de la memoria. Entonces pasa esto, que el sistema operativo, el lector, descargan de la memoria principal, descargan ese proceso y pues cuando él lo vuelve a cargar pueda que quede en otra parte, o sea, lo puede reubicar. Es la protección. Entonces, cada proceso debe protegerse contra interferencias no deseadas de otro proceso. ¿Qué quiere decir esto? Volvamos al hotel. Entonces, cuando yo llego, por ejemplo, yo llego al hotel y me reciben, deme la habitación. Entonces, lo que hace el administrador del hotel es darme una habitación y esa habitación que me dan una llave. ¿Sí? Esa llave es única para ese cuarto. Cuando llega otra persona a hospedarse en el hotel, el administrador debe buscar en su registro qué habitaciones están desocupadas y entregarle una llave de esa habitación desocupada a la persona. ¿Qué pasaría si el cuarto donde yo estuviera no tuviera llave, o sea, sin puerta? Pues otra persona que llegue puede que entre y se meta en mi cuarto y pueda hacer con mis cosas lo que no debe. Entonces debe haber una protección. Entonces la protección para esa parte de memoria es la puerta, digamos acá. Entonces cuando el computador pues da un proceso, una parte de esta memoria, pues pueda que haya otro proceso, tanto accidental o no, o como intencionado, o como se acuerdan cuando yo les dije del programa del virus, que teníamos que hacer, eso era como un concurso, un juego, y ese juego era como un proyecto de aula. En ese proyecto de aula se tenía que programar y hacer unas instrucciones que desocuparan la memoria y se apoderara de toda la memoria. Había que saber qué pedazos estaban ocupados y qué pedazos no. Entonces, ese código pues tenía que intentar hacerle ver al gestor de la memoria que se necesitaba. O sea, hacerse pasar por un proceso con prioridad alta, porque hay procesos que tienen prioridades alta, media o baja. Entonces, debíamos decirle al gestor de que nuestro proceso era vital para el computador. Por eso es que ahora se hacen los virus, o sea, los virus engañan
al computador y se ejecutan. Perdón, en ese tiempo pues se hacía eso. Entonces, como en ese tiempo pues se trabajaba con computadores que no eran tan seguros como los de ahora, pues se podían hacer programas que desocuparan los espacios en memoria, y a pesar de las protecciones que habían, no eran tan elevadas como las de ahora, un programa podía meterse, entre comillas, hablando metafóricamente, meterse en el espacio asignado que tenía otro proceso. Entonces, como no se conocía la dirección, pues el programa venía y se metía en ese espacio. Entonces, ¿qué se pasó? Que el gestor de memoria empezó a gestionar ciertas como barreras y decirle a un proceso: tú llegas hasta aquí y de ahí para allá comienza otro proceso. Es como la pared de los cuartos. Entonces este cuarto llega hasta aquí y este cuarto llega hasta acá. Esta exigencia de protección de memoria pues puede ser satisfecha por el procesador en vez de que lo haga pues el sistema operativo. Pues a veces los sistemas operativos no tienen, como que algunos, pues bueno, antes no tenían la facultad de anticiparse a tener todas las direcciones de memoria. Sí, los programas podían tomar las direcciones de memoria porque antes se trabajaba con direcciones físicas, no como ahora que se trabaja con direcciones lógicas. Y los programas tenían la dirección física y podían desocupar otro programa residente que había ahí. Pues ahora, pues los nuevos sistemas operativos tienen la facultad de poder pues poner como un límite a que un proceso no se pase para otro lado. Otro requisito, ¿cuál es? La compartición. Pues hay procesos, como ven en la imagen, el proceso A y el proceso B, pues comparten un pedazo de memoria. El proceso A tiene su pedazo de memoria, el proceso B tiene su pedazo de memoria, pero ambos comparten un espacio en memoria. Entonces, ¿qué hace el gestor? Permite el acceso controlado a un área de memoria por dos procesos. Entonces, si un proceso A y un proceso B quieren acceder a esa parte compartida, pues deben hacerlo de una manera en que la información no sufra un cambio, ¿sí? Y se vaya a ver uno de los procesos, digamos que alterado. Supónganse que esto es lo que tengo aquí, pues es mi cuenta bancaria y yo ahí tengo un dinero, ¿sí? Y entonces aquí compro con una tarjeta y aquí saco dinero en el cajero. Entonces, como él tiene que ir al saldo, aquí donde está el saldo, pues debe acceder. Yo estoy pagando, por ejemplo, yo estoy pagando con mi tarjeta físicamente y, por ejemplo, mi esposa está pagando los servicios del agua, los servicios públicos a través del internet. Entonces, él aquí tiene un saldo y si yo puedo pagar y él llega primero, entonces cuando mi esposa intente pagar, ya ese saldo no está ahí. Pero si no hubiera una manera ordenada, pues ambos pudieran entrar al tiempo y hubiera un problema porque a quién de los dos va a ir el dinero, o sea, si va a ir para acá o si va a ir para acá. Entonces deben entrar en un orden, porque los dos no pueden entrar al tiempo. Entonces imagínense que entren al tiempo, pues va a haber un problema de sobregiro. O sea, se van a pagar ambos y
y puede haber problemas de integridad, sobre todo en las bases de datos. Las bases de datos son accedidas de manera casi que al instante. Entonces los registros deben tener una integridad de que no pueden ser modificados por dos procesos al tiempo. También otro requisito es la organización lógica, ¿sí? La parte física de la memoria RAM se organiza lógicamente. Se organiza como si fuera una cuadrícula, y cada espacio, cada cuadrito, como ven aquí, es ocupado por un proceso. Entonces, hay procesos que ocupan, como el sector es pequeño y el proceso es grande, entonces el sector ocupa 1, 2, 3, 4 cuadrículas. Los programas, ahora como son modulares, pueden, pues, por ejemplo, un programa de 10 megas puede ubicarse en 5 casillas de 2 megas. O sea, ellos se organizan lógicamente. La organización lógica se hace, por ejemplo, como, no sé si ustedes ya vieron estructuras de datos, donde se trabaja con pilas, colas, listas, árboles, y eso se va almacenando ahí. Pues a nivel físico, tenemos que la memoria RAM, que es la memoria principal, y tenemos que la memoria secundaria, que son los almacenamientos temporales no volátiles, pues se organizan casi que de la misma manera. Esta organización lógica es casi que irreal, pues los programas se guardan o se almacenan en estos pedazos, estas cuadrículas como vemos ahí, y en la memoria RAM pues es volátil, apenas que usted apaga se quita, pero en la memoria secundaria pues apenas que usted guarda y ahí queda hasta que algún día usted lo borre. Los módulos pues pueden escribir y pueden compilar ahí independientemente de cada uno de los pues procesos que haya. Entonces, esta organización lógica lo que hace es que el sistema operativo pues, pueda trabajar de una mejor manera. Pero así como hay una organización lógica, así hay una organización física. Entonces, la memoria pues físicamente se organiza en mínimo 2 niveles. Memoria principal y memoria secundaria. Entonces, la memoria principal es la que proporciona acceso rápido y al instante. Es volátil. ¿Qué quiere decir eso? Que la memoria RAM, si usted está trabajando en su tesis y se le fue la luz y no guardó, pues pueda que no pueda recuperar lo que estaba guardando. La memoria secundaria, que es más lenta, pues más barata, es la que normalmente utilizamos para guardar nuestros documentos. Utilizamos para tener almacenamiento ahí de los programas, de los documentos, de las imágenes, de los discos, de las películas. Esta memoria pues es más grande. La memoria secundaria en tamaño es más grande que la memoria RAM. La memoria RAM pueda que ustedes tengan 32 gigas, 64 gigas, pero pues en memoria secundaria pues ya se utiliza el tera, y encima del tera pues se utilizan 5, 6, 7 teras de información. Entonces la memoria principal pues está disponible para cualquier programa. La memoria secundaria también está disponible para cualquier programa también. Entonces, jóvenes, son las 3:52. No sé si antes de continuar hacemos un receso como de 10 minutos
pues para tomar agua, para tomar algo y poder volver. Acá son las 3:52, entonces haría un receso para yo poder descansar la voz de 8 minutos hasta las 4 en punto acá y poder tomar agua y eso. Bueno, ahí terminamos la primera parte de la clase que dimos ese día. Vamos a continuar acá. Pero también del receso acá. Diga. Pero también del receso acá. Bueno, entonces son las 10:30. Volvemos a... Sí, porque necesito ir a hacer unas cosas ahí pendientes que yo solo puedo hacer. Volvemos en 10 minutos. A las 10:40 o 10:45. Por ahí volvemos. Vamos a parar la grabación aquí. Y cuando volvamos vamos a hacer ejercicios de todo lo que hemos visto.